esta semana, concretamente el 20 de mayo, se estrena una nueva serie de Apple TV Plus que se llama Now and Then. Y este ahora y entonces, ¿a qué refiere? A una historia que está ubicada en Miami, que ahí es donde se grabó, donde se eligió como locación para esta historia multicultural, realmente con un elenco interesantísimo de actores de todo el continente, mitad hablada en castellano, mitad en inglés. Bueno, un trabajo que llevó adelante el excelente productor y guionista Gideon Raff, un tipo, les diría, clave para las series como Prisionero de Guerra, que después mutó en Homeland. Bueno, un tipo realmente con una cabeza interesantísima, sobre todo para trabajar con elencos corales. Y la verdad que esta historia es interesante porque es un grupo de adolescentes que ya jóvenes, que empiezan una etapa ya adulta de su vida, pero justo antes de eso, en una de esas fiestas en la playa que termina saliendo mal, mezcla de impericia, accidentes, etcétera, 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 una noche, bueno, cómo los determina ello, cómo resuelven, cómo ocultan eso que termina en la muerte de uno de ese grupo que lo conformaba en ese momento, y 20 años después, cada uno en diferentes lugares del mundo y también, cómo no, de profesiones diversas y de realidades sociopolíticas diversas, bueno, vuelve el pasado sobre ellos. Thriller, drama, telenovela también, tiene mucho de culebrón. Este Now and Then está realmente muy bien, es un producto Apple que, como les decía antes, con HBO, bueno, compiten entre sí respecto de esto, de productos de calidad, apostando sobre todo a elencos fuertes, ¿no? Vamos a ver el tráiler de esta serie que se estrena, insisto, esta semana en Apple TV Plus. Ahora, Alejandro, tío. ¿Qué te pasa? Ya. Oye, Alejandro, Alejandro. No nos ha visto nadie. Podemos irnos. I've seen it over and over. 9 times out of 10, they get away with it. I'd just like to welcome you all. It's so good to see all the university grads. También te llevo el mensaje. Nos llegó a todos, ¿no? $1.000.000 cada uno. El viernes a medianoche le daré instrucciones sobre el lugar donde deben llevarlo. ¿Quién creéis que ha enviado los mensajes? Ya solo lo sabíamos nosotros, ¿no? Yo qué sé, hace 20 años que no sé de ustedes. Remember our first case together? The one we couldn't solve? There's another body. All the same suspects. But this time, Sully, I'm gonna go all the way. You didn't take the blackmail seriously? Why wouldn't we? We haven't done anything wrong. You want a warrant to bug the mayoral candidate. You want to go to war with those guys? Porque vos me prometiste que no me ocultabas nada y mira por dónde resulta que sí. Esto no ha pasado nunca. ¿Está claro? Pero es que sí pasó. Nos va a perseguir para siempre. Y pudimos dialogar como Cine y Series 21 con Manolo Cardona, Maribel Verdú y nuestra Soledad Villamil, que conforman parte del elenco. Sobre todo, fíjense, tuvimos unos minutos con los tres. Les preguntábamos esto, ¿no? ¿Cómo es? Nos van a contar cómo es que lograron trabajar cada uno de sus personajes en esto de que constantemente la acción va y viene en el tiempo y que tienen que configurar su personaje a partir de la actuación de otro actor haciendo ese mismo papel, ¿no? Y también un poco como qué es lo que les atrajo de esta serie. Así que fíjense acá nuestro encuentro entonces con parte de los protagonistas de Now and Then. Vamos a ir compartiendo con ustedes en sucesivos programas otras charlas que tuvimos, entre ellas con Gideon Raff, el director. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirme, Maribel, Manolo, Soledad. Bueno, nada, para arrancar me pareció un relato de una complejidad muy interesante, entonces como actor y actrices les preguntaba y
pueden ir respondiéndome cada uno. ¿Cómo es que compusieron sus personajes? Porque son personajes que de alguna manera refieren a un momento de la vida de ustedes más jóvenes, que interpretan otros actores. ¿Cómo fue el trabajo con Gideon, con el director y el guión en sí mismo? Puede empezar Manolo, si quiere. ¿Empiezo? Bueno, mi personaje se llama Marcos Herrero. Es un personaje que su vocación es ser doctor, ayudar, y digamos que se divide en dos momentos: el momento de los 20, donde él está enamorado del personaje de Maribel, están felices, viviendo la vida loca todos, y tiene estas ambiciones de irse a Médicos Sin Frontera, etcétera, y de repente pasa algo que le cambia la vida y ya queda a expensas de lo que su padre decide. Entonces ya tiene que volverse una persona, un médico cirujano, correcto, con una vida, con una mujer, que cuando empezamos en la historia es el personaje de Juana Costa, que es mi mujer, está a punto de casarse, y de repente viene el pasado y se le explota en la cara y va a traer pues todo lo que trae esta decisión que tomaron hace 20 años, ¿no? Y ahí es donde empieza la historia, y obviamente es un personaje también adicto a las pastillas, que eso también va a traer otras capas dentro de la historia. Y algo que me parece muy interesante es que todos los personajes no son ni blancos ni negros, tienen unos grises y unas capas muy interesantes que van a ir viendo a lo largo de la historia. Bueno, con respecto a lo que preguntabas, ¿no? Acerca de los personajes que tenemos otros, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido lo más interesante, porque nunca en nuestra vida, por lo menos a mí no me había pasado, hacer un personaje que somos dos actrices. Me parecía algo apasionante, complejo, y sobre todo a mí me gusta mucho el proceso de ensayos. Me gusta mucho trabajar las cosas, me gusta mucho crear una complicidad con mis compañeros, y en el caso de Alicia Sanz, que es la que hace de Sofía, 20 años más joven, pues un día la invité a casa a desayunar y creo que ya salió por la noche y empezamos y bueno, pues a hablar, a conocernos, y le propuse si no le importaba formar parte de mi vida hasta empezar el rodaje. Quiere decir, venir conmigo al cine, al teatro, cada vez que yo tuviera una cena, una comida, que estuviera y que conociera a mi gente, y que sobre todo que bebiera de mí, ¿no? Y de alguna manera, para poder luego crear una simbiosis de gestos, de manera de hablar, de un entusiasmo al principio, de cuando tienes 20 años y toda la vida por delante y unos sueños por cumplir que luego no se cumplen, pero da igual, ella tenía que tener ese entusiasmo y esa fuerza que yo de alguna manera tengo, y que lo copiara, ¿no? Y que no le ha costado nada, porque ella también es así y es una genia, y realmente creo que ha hecho un trabajo formidable. Porque claro, cuando yo la veo digo, ¡ay, qué guay es Sofía! Y es claro, que soy yo. Entonces es fundamental, claro, que te encante tu Sofía de joven. Soledad, y un poco si querés agregar, ¿qué fue lo que te atrajo aparte del proyecto, y un poco definir también en la misma línea cómo construiste tu personaje? Sí, bueno, el proyecto me pareció muy atractivo de entrada, me pareció... un thriller implacable, digamos, ¿no? Súper bien escrito, con muchos cliffhanger, con mucha intriga, con muchas vueltas de tuerca. Entonces eso me parece que lo hace muy sólido y muy... eso, que deja al espectador con esta sensación de ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Como muy vertiginoso e interesante, pero sin perder algo de lo que estaban diciendo acá los chicos también, de la cuestión de la profundidad de los personajes y de la complejidad de los personajes. No está solamente puesto en la trama, sino que también hay personajes complejos, y eso también me interesó muchísimo como actriz, para interpretar a Daniela, que tiene así como una carga emocional muy pesada, muy fuerte, una mujer que tuvo que hacerse fuerte, digamos, a raíz de esta circunstancia del pasado que los compromete a todos, y que un poco como carácter más específico del personaje tiene esta situación de tratar de hacerse cargo, de reparar de alguna manera ese dolor que ocasionaron un poco torpemente, un poco, ¿no?, así a los ponchazos y como puede, adoptando a Hugo, tratando de devolverle la madre que perdió, la vida familiar que perdió, y bueno, y eso es lo que acarrea desde el pasado. Y también comparto con ellos que fue súper interesante laburar con otra actriz, con Miranda de la Serna, el personaje, porque creo que se enriquece muchísimo el trabajo. La verdad es que es bastante especial la circunstancia de hacer
un ser encarnado en dos cuerpos diferentes. Bueno, fueron muy gentiles realmente los tres y les agradezco estos minutos que me concedieron. Un gusto desde acá, a vos, Pablo. de Buenos Aires. Gracias. Soledad, especialmente muchísimas gracias y un gusto verte en este momento. Qué bueno, Chao. gracias. Chao, Un chao, abrazo. cariño.